Buenas noches, bienvenidos a esta semana de formación de canal Construyendo Ciudadanía, un tema muy importante por la cuestión de la- las próximas elecciones y que bueno, queremos reflexionar también desde la iglesia. Esta noche nos acompañará el padre Rogelio Olvera Vargas, que es el vicario de pastoral y nos pondrá en este contexto qué es lo que han dicho nuestros obispos, qué es lo que ha dicho nuestro obispo don Fidencio acerca de este tema. Y pues vamos a dar paso al Padre que nos pueda compartir pues hoy este día de reflexión. Bienvenidos a todos a este tema de formación de canal Construyendo Ciudadanía. Buenas noches a todos. Agradezco esta oportunidad que me dan de poderlos acompañar en esta semana de formación de canal, Nuestra Señora del Pueblito. Y pues quiero invitarlos a que aprovechemos ese tiempo para reflexionar un tema muy importante que en este contexto que estamos viviendo de crisis sanitaria, económica, social, cultural, pues también estamos en ese contexto de las elecciones. Yo voy a estar trabajando en este primer día aquellos documentos que los obispos, tanto de la Conferencia Episcopal Mexicana, nos han dado para este tema, como también el comunicado que los obispos de la provincia eclesiástica del Bajío nos han dado, precisamente para darnos luces y podernos ayudar en este ejercicio de discernimiento ante este derecho y obligación que tenemos de salir a votar. Y por último, pues también voy a compartir el mensaje que nos ha dado Monseñor Fidencio para este tema. Vamos a iniciar. Los obispos en sus asambleas nacionales siempre tienen a bien un momento importante para dar un comunicado, un mensaje al pueblo de Dios, que es muy importante también que nosotros estemos atentos a esta invitación que ellos nos hacen de reflexionar sobre algún tema en particular. Siempre los mensajes que dan los obispos al pueblo de Dios están iluminados con un texto bíblico que de alguna forma va a girar la reflexión que se nos va a compartir, y siempre hay una nomenclatura técnica precisamente para ubicar los documentos que van emitiendo desde la Conferencia Episcopal Mexicana. Este fue dado el 15 de abril de 2021 con el protocolo número 3121. Siempre inician con el saludo. Los obispos de México, reunidos en la 110 Asamblea Plenaria en el tiempo de Pascua, confiando en Cristo Redentor, que trae luz y esperanza a nuestro caminar, entregamos esas palabras a nuestro amado pueblo mexicano, ahora que estamos a punto de celebrar los 200 años de la consumación de nuestra independencia. Siempre también el saludo pues va ubicado en el contexto litúrgico que estamos viviendo, en el tiempo litúrgico, como sabemos, el momento de la Pascua. Y claro, siempre en esa preocupación y ocupación por que sus palabras den este aliento al pueblo de Dios. Normalmente también en este mensaje al pueblo de Dios, los obispos usan una metodología ya conocida también por nosotros: ver, juzgar y actuar. Y en la primera parte introductoria, en el ver, los obispos pues de alguna manera nos hacen entender que estamos viviendo tiempos complejos en México y en el mundo. Las graves situaciones provocadas por la pandemia han puesto en crisis nuestro sistema nacional y de salud.
nuestro sistema educativo, la seguridad de los mexicanos y la sana convivencia familiar que ha visto amenazados sus ingresos. También señalan que vemos con esperanza, como ya lo estamos viviendo aquí también en nuestro estado, la vacunación que ha comenzado y desearíamos que este proceso fuera aún más ágil para que la salud de todos corra menos riesgo. La economía se puede reactivar, por lo tanto, los niños pueden asistir a las escuelas, los índices de violencia dentro y fuera de los hogares pueden disminuir. Por lo tanto, nos invitan a esperar, ¿verdad?, que esas condiciones necesarias para retornar el camino de la fraternidad y la reconciliación no se vayan a reconstruir el tejido social tan resquebrajado el día de hoy. También van continuando analizando esta realidad que estamos viviendo. En medio de estas crisis graves que atravesamos, es preocupante que algunos legisladores estén aún más atentos a la promulgación de leyes influidas por las ideologías de género que polarizan nuestra sociedad, en lugar de promover los valores que han sostenido nuestra nación, como la familia, el respeto a la vida, la educación en valores cívicos y la libertad religiosa. Aquí quiero resaltar que la realidad se vuelve entonces un elemento clave para nosotros, desde el cual podemos encontrar las luces, pero también las sombras, que de alguna forma también son una invitación para responder desde el Evangelio para poderlas transformar. En la segunda parte de este mensaje al pueblo de Dios, como ya lo habíamos señalado, un texto bíblico también viene a iluminar que todos sean uno, San Juan 17:21. Este es el deseo del Señor Jesús, que mantengamos la unidad en el esfuerzo para salir juntos de esas crisis, unidad en el compromiso por los más afectados en esta pandemia, unidad en la solidaridad para salir adelante más fortalecidos y unidad en la voluntad para reconciliarnos y reconstruir el tejido social. Es muy importante también señalar en esta parte del juzgar, ellos como pastores reconocen que hoy nos toca a todos aportar lo mejor de nosotros mismos, especialmente la fraternidad y la solidaridad que nos caracteriza para hacer posible un mejor México. Y a la parte, pues, importante que nos invita a ese tema que queremos compartir, lo vemos en el actuar. Y aquí ya podemos distinguir, pues, una actitud que el Papa nos invita, pues, a vivir en esos contextos que estamos viviendo. Urge colaborar juntos en la búsqueda de soluciones para enfrentar las emergencias sanitaria, familiar, educativa y de seguridad. Por eso no hay tiempo para divisiones ni descalificaciones. Hemos de aprender a dejar nuestros intereses egoístas, individuales o partidistas para alcanzar un diálogo por el bien de todos los mexicanos. Y aquí es donde creo que podemos encontrar otros elementos en una actitud de diálogo y escucha, realizar un discernimiento que nos ayude precisamente a buscar el bien de todos los mexicanos, el bien común. Repito esta frase, en una actitud de diálogo y escucha, realizar un ejercicio de discernimiento para buscar el bien de todos los mexicanos. Y en base a esto, ¿verdad? Los obispos nos dicen, así como el Señor Jesús al inicio de su ministerio en Galilea, muestra que la realidad del reino de Dios involucra a todos sin excluir a nadie. Así también, ya resucitado, nos hace partícipes de esta misión al llamar a sus discípulos a recomenzar desde Galilea para edificar un mundo nuevo en el amor, la justicia y la paz. Aquí quiero resaltar esas tres características del reino de Dios, pues van a ser claves precisamente para establecer el tejido social, como ya se enunciaba hace un momento, pero no olvidemos que también litúrgicamente podemos hablar de otras 4 características del reino de Dios, un reino de santidad, de verdad, de gracia y de vida, para así sumar las 7 características más significativas del reino de Dios. Por lo tanto, ellos hacen estos llamados y es aquí donde vamos a partir nuestra reflexión, a quienes nos gobiernan o aspiran a hacerlo, a los votantes, a los empresarios y responsables del desarrollo económico,
a las familias, a los médicos, enfermeras y personal de apoyo, a los maestros, a todos los agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas y laicos. Y entramos en concreto desde este mensaje del pueblo de Dios que dan los obispos a quienes nos gobiernan o quieran hacerlo. Los obispos los invitan a reflexionar en su papel en la promoción de acuerdos que ayuden a superar las crisis que estamos enfrentando. Aquí creo que es importante señalar, pues lo que ya también Jesús en el Evangelio nos invita, ¿verdad? A que cuando nos pongamos de acuerdo, 2 o 3 reunidos en su nombre, lo que pongamos de acuerdo o pongamos en común por alcanzar, si lo pedimos a Dios, lo puede conceder. Y como este ejercicio tan sencillo, acuerdos, como a veces decimos técnicamente en la pastoral, cómo generamos procesos cuando damos seguimiento a los acuerdos, porque esos responden a una realidad, a una situación muy particular. Por eso, los obispos recuerdan que las campañas que siembran división y polarizan la sociedad nunca serán un camino para el bienestar y la paz. Tampoco, reiteran, ayudan las políticas públicas que atentan contra la dignidad de la persona o contra el medio ambiente. Aquí es importante señalar, pues ya este aspecto que el Papa pues ha resaltado, el cuidado de la casa común, que es muy importante también ser responsables y corresponsables en ese cuidado de esta casa que tenemos, esa casa común. Entonces, es muy importante resaltar también lo que el Papa Francisco invita a quienes ejercen algún cargo público o que lo quieren ejercer a reflexionar sobre estas preguntas al final de su vida. No deben de ser cuántos me aprobaron, cuántos me votaron o cuántos tuvieron una imagen positiva de mí, sino más bien cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos de paz construí, qué fuerzas positivas desaté o cuánta paz social sembré. Fratelli Tutti, número 197. Es como yo lo llamo un pequeño examen de conciencia política, que tanto los que ejercen algún cargo público como aquellos que lo desean tendrían que hacer estas reflexiones y no solamente contentarse, ¿verdad?, con llegar a una posición donde pues es importante su desempeño en cuanto a la elección del pueblo y lo que el pueblo espera de ellos. Aquí también podemos retomar aquella expresión de San Juan de la Cruz que dice que al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Entonces también como políticos pasar de la caridad a lo que también en otro momento el Papa llama el amor político. La gente necesita acciones que respondan a una necesidad y el Papa también habla de la gente necesita que satisfagamos esa necesidad del hambre, de tener alimento, pero también desde el amor político es buscar o generar fuentes de empleo para que esa necesidad pues se vea resuelta de forma permanente. ¿Sí? Entonces aquí un primer llamado que hacen los obispos precisamente a quienes nos gobiernan o aspiran a hacerlo. También el otro tema pues es que tocan los obispos es con respecto a los votantes. Los invitamos a ejercer su derecho al voto. Por eso, dicen los obispos, les proponemos informarse lo más posible acerca de la persona y las propuestas que tiene el candidato para que los analicen desde su conciencia, de modo, y señalan 3 características muy importantes del voto: que sea libre, razonado y responsable. Y como ya mencionábamos, en coherencia con nuestros valores humanos y también cristianos, en este caso, lo que ya se ha mencionado, las características del reino de Dios. Entonces, ejercer este derecho, esta obligación también, con esas actitudes, como ya decíamos, en conciencia, de tal modo que el voto sea libre, razonado y responsable. Es muy importante señalar, y eso lo quiero resaltar ahorita, también esta tentación que podemos también caer en todo este ambiente de campañas o de elecciones. Dice, hemos de evitar ser cómplices de campañas de desinformación,
del apoyo a candidatos que estén en contra de la vida, la institución matrimonial, la dignidad humana, de la libertad religiosa, así como el apasionamiento extremo que daña los nexos familiares o sociales que nos unen. No nos dejemos comprar por dádivas o condicionar por amenazas de ningún tipo. Nuestro voto debe ser libre y soberano. Entonces, aquí de alguna forma también se nos recalca pues esta importancia que en conciencia tenemos que ejercer este derecho y esta obligación de votar, siempre y cuando también en una actitud de discernimiento, pues podamos conocer tanto la persona como las propuestas que se hacen, inclusive hasta lo que las mismas propuestas que van haciendo implica en cuanto a inversión, ¿verdad? En cuanto a presupuesto. Creo que también sería un elemento también importante a considerar. Los obispos, para terminar este mensaje al pueblo de Dios, dado en abril, dice: abrazamos a todos los mexicanos y los invitamos a sumar esfuerzos para trabajar juntos, no por un nacionalismo excluyente, sino por una unidad pluricultural mexicana y universal. Y a todos los católicos los exhortamos a fundamentar esta búsqueda de la unidad en el encuentro con Jesucristo y Santa María de Guadalupe, como ya también lo han referido en el proyecto global de pastoral 2031-2033. Y precisamente hace unos días los mismos obispos nos comparten ya un mensaje pues más concreto con motivo del proceso electoral. Acuérdense que el que reflexionábamos hace un momentito mencionaba dos características con respecto de los que realizan algún ejercicio o algún servicio público, los que lo quieren realizar, y también pues la actitud que debe tener el votante. Entonces, a este documento nuevo, ya propiamente con motivo del proceso electoral, dado el 6 de mayo del 2021, ahí tuve un pequeño error, ¿verdad? 6 de mayo del 2021, protocolo 3121. Y nuevamente dan ese saludo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que compartimos nacionalidad, historia y cultura mexicanas. ¿A qué nos invitan? Primero dice: estamos enfrentando una época de enormes desafíos en la que el bien común nos exige asumir de forma consciente y comprometida nuestras responsabilidades cívicas y políticas. Por ello, los obispos mexicanos nos dirigimos a todos sin distinción de credo, vocación, actividad, preferencia política o posición social, para animar a la más amplia participación ciudadana en el actual proceso electoral. Se señala pues un elemento clave, el abstencionismo, que de alguna manera también ha marcado pues este desencanto, ¿verdad?, en la cuestión política. De la invitación concreta a participar a través de nuestros votos, que es un derecho, y para quienes tenemos fe en Jesucristo, es un deber moral ineludible. La democracia se consolida cuando todos participamos activamente. De ahí que pues también la tarea que tenemos nosotros de comunicar, de compartir, pues de animar, ¿verdad?, despertando la conciencia de los hermanos precisamente a ejercer, como hemos dicho, este derecho y esta obligación. Número 2, la jornada electoral del próximo 6 de junio, en la que se votarán un número significativo de gobernantes, diputaciones, ayuntamientos y alcaldías. Es una de las más grandes que se han organizado en la historia de México. Además, se suman diversos factores de carácter sanitario, social, económico y político que hacen de esta elección intermedia un momento crucial para definir el presente y el futuro de nuestro país. Por ello, resaltan los obispos, es preciso que todos ejerzamos nuestro voto de manera libre, secreta y en conciencia. Aquí ya pues añaden otro elemento, como ya decíamos, un voto responsable, razonado, también que sea secreto, ¿verdad? Tercero, es importante subrayar que los ministros de culto de las iglesias no debemos ni pretendemos hacer propaganda o proselitismo
a favor o en contra de cualquier candidato, agrupación o partido político. Tenemos que ser conscientes, señalan, que nuestra doctrina social nos enseña que la fe en Jesucristo puede dar lugar a compromisos políticos diversos. En ese sentido, todos estamos llamados a formar nuestra conciencia y a proponer y defender con libertad y creatividad los valores esenciales que configuran el bien común, sin los cuales hasta la misma democracia puede estar en riesgo. Los obispos mexicanos sabemos bien que es necesario cuidar los fundamentos de la democracia y las instituciones que la salvaguarden. Entonces, pues aquí nuevamente se retoman algunos temas importantes, como es retomar el concepto de democracia con sus elementos claves y también pues la participación ciudadana. Cuarto, exhortamos a todo el pueblo de México a realizar un esfuerzo de discernimiento con el objetivo de optar por quienes puedan realizar el auténtico bien común. A los creyentes en particular los invitamos a sumarse con la oración y la debida colaboración para pedir luz en el discernimiento personal y para que los comicios y sus eventuales controversias se realicen de manera ordenada, pacífica y con el más estricto apego al derecho. Creo que eso lo hemos escuchado de alguna otra forma, ¿verdad? Lo primero que pues estamos invitados a realizar pues es orar por nuestros gobernantes, orar porque las elecciones se realicen de forma pacífica, pero también, ¿verdad?, para que hagamos ese discernimiento, tengamos la luz del Espíritu y hacer este discernimiento personal en la realización y ejecución de este derecho y de esta obligación. Quinto, asimismo, los invitamos a iluminar sus conciencias con algunos criterios que nos pueden ayudar a ejercer con libertad y responsabilidad nuestro derecho a elegir. ¿Cuáles son esos criterios? Al momento de votar es preciso buscar imposible, donde se señalan algunas características, es decir, hay que discernir qué partido o candidato realiza el bien común en las circunstancias concretas. Muy frecuentemente el bien posible no es el ideal, sin embargo es preciso procurar hacer el bien aun cuando éste sea modesto o limitado, evitando a toda costa basar la elección en el mal menor, como a veces lo escuchamos, ¿verdad? Ya que el mal moralmente no puede ser elegido nunca ni como fin ni como medio. Segundo, es necesario ilustrar nuestra conciencia con la información disponible sobre las propuestas, programas y valores de los diversos candidatos, partidos y agrupaciones políticas. Asimismo, interesarnos sobre su capacidad de atender las necesidades de México con honorabilidad, congruencia y sentido común. Entonces se resalta aprovechar toda la información disponible acerca de las propuestas, inclusive participando de forma presencial o virtual, si es el caso, pues de algunos foros o espacios que nos ofrecen todos los partidos, los candidatos en su momento. 3. Una conciencia rectamente formada es capaz de iluminar las decisiones concretas para promover la dignidad de la persona humana, la defensa de la vida, desde la concepción y hasta la muerte natural, el matrimonio y la familia, como núcleos fundamentales del bienestar social, la atención a las múltiples regiones que se ven amenazadas por el yugo del crimen organizado, la plena vigilancia del derecho humano a la libertad religiosa, la auténtica democracia, la opción preferencial por los más pobres y el compromiso activo por el cuidado del medio ambiente. Resaltan los obispos, hoy más que nunca el bien común reclama más acciones que discursos. Cuarto, si hemos avanzado en la cultura democrática, debemos extirpar actitudes como la apatía y la indiferencia, así como evitar que cualquier persona o agrupación busquen manipular a los ciudadanos en el ejercicio de su voto a través de la presión, las dádivas y los chantajes. Entre más libertad exista para elegir, más capacidad tendremos al momento de exigir. Entre más libertad exista para elegir, más capacidad tendremos al momento de exigir.
la mejor política, dentro de los puntos que vuelven a señalar los obispos, es la que se construye desde la fraternidad y la amistad social, buscando acuerdos y no fracturas. México es una nación plural que tiene su origen en el momento en el que comenzó el mestizaje étnico y cultural, como sabemos, y que ha buscado caminos de reconciliación y de auténtica soberanía a través de la historia. Debemos ser capaces de analizar con seriedad acontecimientos y recordar que la democracia no termina emitiendo nuestro voto, sino que es necesario dar seguimiento a este proceso, exigir el cumplimiento de las promesas de campaña y pedir la rendición de cuentas de manera transparente, deber al que todo político está obligado. Proyecto Global de Pastoral número 62. Ya para terminar este mensaje, elegir con libertad para exigir con responsabilidad. Todos juntos hemos de trabajar en la edificación de la casita sagrada que nos ha pedido nuestra Madre, Santa María de Guadalupe. Esta casita implica la conversión del corazón de todos, ciudadanos y gobiernos, para que juntos encontremos vías de desarrollo integral. Bueno, como se dan cuenta en este mensaje, pues nos invitan a hacer una elección consciente, informada, responsable, para que demos paso pues al segundo momento, después de que hayamos ejercido este derecho y su obligación, a dar continuidad y a exigir, ¿verdad?, que se cumplan las promesas de campaña. Y claro, cuando hay una elección libre, consciente y activa, entonces podemos pasar a este momento de la exigencia con responsabilidad, porque de alguna forma seremos preocupados precisamente para que el bien común, todos esos proyectos que también de alguna forma repercuten en nosotros y en nuestra sociedad, pues se vean alcanzados. Es así como la Conferencia Episcopal Mexicana pues nos ha compartido esta reflexión, que creo que es muy importante también tomar en cuenta, y que a partir de ella pues también los obispos de las diferentes provincias pues han visto a bien también considerar algunos elementos. Vamos ahora a pasar a este comunicado de los obispos de la provincia eclesiástica del Bajío, en la cual formamos parte: León, Irapuato, Celaya y Querétaro. Para este comunicado lo vamos a ver de forma textual. Se usa esta metodología: ver, juzgar y actuar. Y por último nos presentan una breve conclusión, que es muy importante también para nosotros conocer y tener en cuenta pues para nuestra profundización en este tema. Aquí no hice presentación, es un documento muy breve que los invito a que vayamos también leyendo, y que nos da pues nuevamente algunos elementos claves. Como se dan cuenta, usa el mismo esquema que la Conferencia Episcopal Mexicana: ver, juzgar y actuar, y al final también nos van a dar algunas luces concretas en cuanto a lo que nos invitan a realizar. Los obispos de la provincia eclesiástica del Bajío enviamos nuestro saludo a todo el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos y a todas las personas de buena voluntad. Ante las circunstancias que vive hoy nuestra patria, especialmente con motivo de las elecciones, son los obispos, queremos compartir nuestra reflexión y expresar algunos criterios para tener en cuenta. Ver, estamos viviendo tiempos muy complejos en México y el mundo entero. Las graves situaciones provocadas por la pandemia han puesto en crisis nuestro sistema nacional de salud, nuestro sistema educativo, la seguridad de los mexicanos y la sana convivencia familiar, que ha visto amenazadas sus ingresos. Pero también vemos con esperanza que la vacunación ha comenzado. Desearíamos que este proceso fuera más ágil para que la salud de todos corra menos riesgo, la economía pueda reactivarse, los niños puedan asistir a la escuela, los índices de violencia dentro y fuera de los hogares puedan disminuir,
Esperamos tener las condiciones necesarias para retomar el camino de la fraternidad y la reconciliación que nos lleven a reconstruir el tejido social tan resquebrajado hoy. Se dan cuenta, este primer párrafo propiamente se toma del mensaje de los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana. Aunado a ellos, tenemos ante nosotros las próximas elecciones, las cuales tienen un tinte muy especial, ya que se definirá el rumbo de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, además congresos locales y miles de alcaldías. Aquí ya este texto nos da otros documentos claves también con respecto del tema que estamos abordando. Juzgar. Los cristianos no podemos faltar a nuestras graves obligaciones temporales, por lo que estamos llamados a votar según las exigencias de nuestra propia conciencia y las del bien común. Gaudium et Spes 43. Esa participación, señalan los obispos, tanto a través del voto como en organizaciones que buscan el bien común, es elemento fundamental para la construcción de la democracia. Pacem in Terris 55, Centésimos Annus 46. Y aquí los obispos abordan un tema que es interesante, que en su momento también les voy a compartir, como lo hemos expresado en un tríptico. El Papa Francisco nos dice que la actividad del amor político se refleja en acciones que promuevan la cooperación en verdad, ofreciendo sencillos ejemplos. Si ayudamos a un anciano a cruzar un puente, estamos hablando de caridad. Pero el amor político nos debe llevar a construir ese puente. La caridad ayuda a quien tiene hambre, pero el amor político lleva a buscarle una fuente de trabajo. Los pobres no pueden ser considerados solo como objetos de nuestra ayuda. Si en verdad queremos ayudar al pobre, no es dándole, haciéndolo dependiente y fomentando el paternalismo. Se deben poner en práctica y recuperar los principios de solidaridad y subsidiariedad. Fratelli Tutti 186. Y en concreto, ¿a qué nos invitan los obispos de la provincia? El cristiano tiene la obligación de participar en la búsqueda del modelo político más adecuado en la organización y en la vida política de su comunidad. Invitamos a emitir este voto libre, razonado y responsable, teniendo en cuenta al menos 5 pasos. Si recordamos ya en el documento de los obispos de la conferencia, hablan también del voto secreto. Informarse sobre las propuestas de los partidos políticos y conocer la trayectoria de sus candidatos. La información se puede obtener por los medios de comunicación, asistiendo a eventos públicos, intercambiando opiniones con otras personas. Segunda, analizar para saber si las propuestas de los partidos y candidatos atienden de manera efectiva nuestros problemas y coinciden con nuestra ideología, intereses y necesidades tanto individuales como para la comunidad. Por ejemplo, no se puede votar por alguien que promueve el aborto o la eutanasia. Tercero, intercambiar y discutir ideas con otras personas de manera respetuosa, racional y tolerante. Se trata de comparar las distintas propuestas y valorar lo que más nos convenga como individuos y como comunidad, como el defender el derecho de los pobres o educar a sus hijos. Cuarto, decidir. Una vez que se han analizado y discutido las propuestas, es necesario valorarlas, definir nuestra propia posición, así podemos decidir por quién votar. Quinto, votar. Ahora es el momento de acudir a la casilla del día de la elección, marcar la boleta en el recuadro de la opción elegida y depositarla en la urna, acto que debe de ser resultado de un proceso libre, informado, razonado y responsable. Recordemos, dicen los obispos, que nuestra participación política tiene como momento privilegiado el acto de votar, pero no termina en él. Necesitamos dar seguimiento a nuestro voto, estar atentos a los resultados, vigilar que las personas elegidas cumplan con sus promesas de campaña. Es todo un proceso, ¿verdad?, de elección. Conclusión. Vivimos este proceso electoral con mucha fe en Dios, fe que no puede reducirse al terreno de lo privado o el individual, con mucha esperanza en la construcción de un México mejor, esperanza que se funda en saber que estamos acompañados por Dios nuestro Señor y nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, con mucha caridad manifestada en el amor capaz de asistir a un pobre, pero también en buscar su promoción y la transformación de nuestra sociedad. Y firman los obispos de la provincia Bajío, Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo de León, Fidencio López Plaza, obispo de Querétaro,
Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato, y Benjamín Castillo, obispo de Celaya. Como vamos viendo de forma general, pues los obispos en la conferencia episcopal nos dan algunas orientaciones y nos ponen el contexto en el que estamos viviendo, pero ya de una forma muy concreta, pues también los obispos de la provincia pues van desarrollando algunas otras propuestas que también ellos creen necesarias resaltar aquí en nuestra provincia Bajío. Una de las riquezas que al menos ya también hemos ido compartiendo son los subsidios que se han ido elaborando. Uno de ellos es educar para una cultura democrática y por qué es necesario salir a votar. De alguna forma, estos trípticos nos ayudan precisamente a retomar el taller de hace 3 años, Construyendo Ciudadanía, que también la provincia de Bajío pues realizó. Y en concreto, pues, se nos hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si no votamos? Cuando el ciudadano renuncia a su derecho de votar, comete una irresponsabilidad en contra del bien común y como cristiano comete un pecado de omisión, ya que pudiendo hacer algo bueno, no lo quiere hacer. Entonces, es un tríptico que creo que nos ayuda mucho a tomar esa conciencia, como se ha mencionado, y que también la provincia Bajío ha hecho. Un segundo tríptico es política, que es en qué consiste y yo político. No olvidemos, y lo vuelvo a recalcar, son algunos términos que tenemos que estar familiarizados con ellos y que de alguna forma también ya en el taller Construyendo Ciudadanía también vienen más definidos. Aquí pues solamente se nos invita a reflexionar propiamente en qué consiste la política, qué es el bien común y la dignidad humana y para qué sirve la política. La política sirve para el bienestar de todos para que se haga realidad, empezando por el respeto y la promoción de la dignidad de la persona y todo lo que esto implica. Un tercer tríptico, democracia y participación, pues ya lo que decíamos también hace un momento, darle seguimiento a ese proceso de elección que no solamente se reduce a ejercer nuestro derecho de voto, sino también a dar continuidad a los compromisos que los candidatos asumen precisamente para su buen cumplimiento y exigencia. Claro, con esa libertad, de mayor libertad, también ese compromiso de exigir. Y un elemento, un subsidio nuevo también que estaremos socializando es el Manual de la Acción Política para Ciudadanos a Pie, a través de 100 afirmaciones, pues nos da una visión general de cuál debe de ser también nuestra actitud ante este momento que estamos viviendo. Uno de los temas importantes es cómo nos tenemos que preparar para la elección. La información es nuestro poder, comunica y observa y denuncia. Tú ves lo más importante, conviértete en un gran vigilante, evalúa, compara y decide, observa e investiga, elige un plan de acción y no promesas, ejerce tu poder en las urnas, defendamos juntos nuestra democracia. Y así es como en una forma muy sencilla también se nos ofrece este otro crítico que también lo van a poder encontrar de forma virtual. Otros dos más que se dieron a nivel provincia a través de un instructivo para las elecciones, lo llamamos orientaciones para un discernimiento frente a las elecciones, donde se nos habla en un antes de emitir nuestro voto, un momento en la jornada electoral y un después de las elecciones, y es lo que ya decíamos, y al final se comparten algunos principios no negociables que es muy importante también considerar. Por último, también tenemos este otro tríptico que es participación ciudadana, donde se habla de este derecho y deber que tenemos todos, y un tema importante que creo que les va a llamar mucho la atención, se habla de la sinodalidad política.
en ese instructivo de participación ciudadana. Yo sería de los que yo les recomiendo que a nivel provincia se hicieron, que claro, los otros que mencionaba, los primeros tres, pues se toman del taller de Construyendo Ciudadanía. El cuarto manual, el manual es algo nuevo, y estos últimos dos creo que son los dos claves para que podamos también de forma sencilla pues adentrarnos en este tema. Hemos visto pues las propuestas que nos hacen a nivel Conferencia Episcopal Mexicana desde abril, luego el 6 de mayo, luego los obispos a nivel provincia, y aquí pues solamente quiero presentarles lo que también Monseñor Fidencio, nuestro obispo, pues nos ha compartido hasta ahora. Sé que pronto también dará otro comunicado ya más concreto en este tema de las elecciones. Este documento, esa circular, está ubicado precisamente en el tiempo de Pascua, y ya como habíamos visto los otros documentos, está fundamentado en un texto bíblico. Ese es el día del triunfo del Señor, aleluya. Y nos da este pequeño saludo: queridos hermanos y hermanas en el Señor, hemos celebrado por segunda vez nuestras fiestas de Pascua en este contexto de crisis sanitaria, económica y cultural por el COVID-19. Y en este contexto de la cincuentena pascual, de pandemia y ahora también de tiempo electoral, les exhorto a lo siguiente, ya un poco también lo que hacían los obispos en la Conferencia Episcopal Mexicana. Enunciamos las exhortaciones y en concreto pues veremos la última exhortación, primero en relación con la cincuentena pascual y la pandemia, en relación con la inseguridad y la violencia, en relación con la liturgia, en relación con la catequesis, en relación con la pastoral social y en relación con las campañas electorales. Y que concretamente nos invita nuestro obispo. Primero, a partir de la semana de Pascua también tendremos la oportunidad de entrar en un proceso de discernimiento para saber qué hacer y cómo elegir a miles de autoridades civiles en nuestro estado y en todo el país. Ante esto nos exhorta a tres cosas. Ya lo decíamos, la primera, que no podemos dejar a orar por nuestros gobernantes y todos los candidatos a sucederlos. No olvidemos que quien reza, quien ora de verdad, no es violento, sino instrumento de paz y de reconciliación comunitaria. De ahí que podamos hacer una oración por nuestros gobernantes a nivel de canal. Yo les comparto aquí en nuestro decanato, la estamos organizando junto con el taller o semana de formación de canal, como ustedes lo están realizando, y creo que es algo que también podemos estar promoviendo pues también todas las instancias que tenemos dentro de la parroquia, como son las pequeñas comunidades. También nos exhorta: para hacer una buena elección es necesario entrar en un proceso de discernimiento. Ya decíamos, con sus dos características, ¿verdad?, de escucha y diálogo, que nos lleven a reconocer, intentar y elegir libre y responsablemente. Y por último, ante todos los ministros de culto tenemos la enorme y noble tarea de ser agentes de comunión sin perder jamás de vista que el todo es superior a la parte. Evangelii Gaudium 234-237. Finalmente, todo esto que estamos viviendo, es bueno no olvidar el principio agustiniano de la amistad social. En lo esencial unidad, en lo accidental libertad y en todo caridad. Ese amor político, como ya lo refería hace un momento también, en los subsidios que a nivel provincia pues se han preparado para este momento electoral. Entonces, de forma muy sencilla, en este camino, desde la Conferencia Episcopal Mexicana, desde la provincia de Bajío y en concreto de nuestra diócesis de Querétaro, pues nos dan algunas orientaciones, se nos proponen algunas acciones muy concretas precisamente a realizar en este contexto de elecciones, y creo que es una forma muy sencilla de justificar el por qué, ¿verdad? Pues estamos haciendo este ejercicio, como ya también lo habíamos programado, que este mes de mayo pues sería de forma intensa, ¿verdad? Estaríamos también compartiendo pues esta información, y esto lo hicimos también por la experiencia de hace 3 años y de hace también 6 años, ¿verdad? De que a veces si lo damos con mucho tiempo de anticipación, a veces nos olvida, y aparte también todavía no conocemos los candidatos. Hoy estamos ya en esos escenarios.
aparte también pues los comunicados que los obispos, como hemos visto, pues también dan muchas luces precisamente para que podamos promover todo este ejercicio de participación ciudadana pues en todo el pueblo de Dios. De ahí que pues ya decía, los otros temas que irán viendo en esos días nos vienen a enriquecer o ampliar lo que ya también los obispos han dicho, no ahora, sino siempre. Recordemos que desde los primeros siglos del cristianismo, pues siempre se nos ha invitado a orar por nuestros gobernantes, a estar atentos también, pues en un buen desempeño, ¿verdad? Dentro de ese ejercicio, ¿verdad? Que es el mismo pueblo les da precisamente para realizar el bien común. Bueno, de esta forma es como yo presento, pues esta pequeña justificación desde las propuestas concretas que hacen los obispos, reitero, desde la Conferencia Episcopal Mexicana, desde la Provincia Eclesiástica Bajío y propiamente desde nuestra diócesis de Querétaro. Yo los sigo invitando a que en estos días estemos atentos durante la semana. Si hay algunos eventos, como sé que se han realizado la semana pasada un foro, también por parte de la diócesis, por parte más bien de los movimientos laicales, que ha sido algo importante, ese protagonismo y papel de los laicos en la iglesia y también en la sociedad. Y en estos días también están realizando otros foros, a que también ustedes puedan promover estos talleres de reflexión en sus parroquias, ciertamente con esa libertad, ¿verdad? Respetando también la libertad y despertando la conciencia que todos podamos salir y ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de elegir nuestras autoridades. Solo quiero dar las gracias al padre Rogelio Olvera, vicario episcopal de Pastoral aquí en la diócesis, por dar apertura, padre, esta semana de formación con el tema de construyendo ciudadanía en este esfuerzo sinodal, y ahora ya puedo decir sinodal política, sinodalidad política, que surge pues desde los laicos, desde los moderadores de consejo de decanato y del equipo de pastoral social. Le agradecemos, pues estamos nosotros asumiendo pues nuestra responsabilidad en estos tiempos que se acercan y queremos pues estar a la altura, ¿no? Entonces, padre, muchas gracias y pues seguimos adelante. A todos, pues los esperamos el día de mañana para que nos acompañen en el segundo día de esta semana. Buenas noches a todos, Dios los bendiga.